Ya veo. Entiendo. Quieres que el texto sea más universal, sin mencionar ciudades o regiones específicas. Aquí tienes la historia, sin nombres de lugares, manteniendo la emoción y el tono de relato. Madre mía, tienes que escuchar esta historia. Parece sacada de una película, pero te juro que es real. Cuando la trampa de un furtivo se cerró sobre la pata de una joven loba, su destino parecía sellado, una muerte lenta y dolorosa. Pero una cazadora apareció y, arriesgando su propia vida, decidió salvar al depredador. Nadie se habría imaginado que 2 años más tarde, esos mismos lobos reaparecerían en el momento exacto en que la anciana estaba a punto de morir en lo profundo de una inmensa zona boscosa. Y lo que pasó después la hizo llorar a mares de la conmoción. Esta increíble historia sucedió en un pueblo remoto de un país vasto, un lugar donde todavía no hay gas y los lugareños tienen que calentar sus casas con leña. 73 años antes, nació allí una mujer llamada Carmela Torres, que se ganó la vida cazando y conocía los bosques circundantes como la palma de su mano. En 50 años como cazadora, había visto de todo, pero lo que le sucedió en un frío día de octubre volcó todas sus ideas sobre la naturaleza salvaje. Ese día, Carmela se adentró en el bosque para buscar leña. El otoño había sido duro, las heladas habían llegado temprano y las reservas de combustible en su casa estaban a punto de acabarse. Iba por un sendero familiar, con un hacha vieja pero de confianza al hombro. Después de talar un abedul seco y limpiarlo de ramas innecesarias, ya se preparaba para regresar a casa cuando escuchó un aullido largo y lastimero. El sonido era tan penetrante y lleno de dolor que le puso la piel de gallina. Después de tantos años en el bosque, había aprendido a distinguir las voces de todos los animales, y este aullido pertenecía claramente a un lobo, pero no sonaba a amenaza o advertencia, sino a pura desesperación y dolor. Carmela se detuvo escuchando atentamente. No llevaba un rifle consigo, ¿para qué lo querría una leñadora? Y enfrentarse a un depredador con solo un hacha era un suicidio. El sentido común le decía que abandonara el lugar peligroso de inmediato, pero algo la detuvo. Quizás su instinto de cazadora, o tal vez una simple curiosidad humana. Apartando con cuidado las espesas ramas de enebro, vio un pequeño claro donde se desarrollaba un drama de la naturaleza. Alrededor del borde del claro, un gran lobo gris se movía frenéticamente con movimientos llenos de angustia y desesperación. Cerca de un viejo tocón yacía una loba joven con un hermoso pelaje plateado. Su pata trasera estaba firmemente atrapada en las mandíbulas de acero de una trampa de furtivos. La hembra intentaba liberarse, pero cada movimiento le causaba un dolor insoportable y solo gemía débilmente. De repente el lobo sintió la presencia de la humana. Se giró bruscamente y sus ojos amarillos se encontraron con los de la cazadora. Carmela se preparó para lo peor, apretando el mango del hacha. Pero el ataque no llegó. El lobo la miró fijamente durante un buen rato como si la estuviera evaluando, preguntándose si era amiga o enemiga. Entonces sucedió algo increíble. El depredador se acercó lentamente a la trampa, miró a su compañera y luego volvió a mirar a la mujer. En su mirada había súplica. Gimiendo suavemente señaló con todo su cuerpo a la loba atrapada. Carmela lo entendió. El animal estaba pidiendo ayuda. Esto contradecía todas las leyes de la naturaleza. Los lobos son uno de los animales más cautelosos y desconfiados de estas tierras, evitan a las personas y un encuentro con un humano significa peligro mortal para ellos. Pero la desesperación había empujado al macho a dar este paso arriesgado. La cazadora se acercó lentamente a la trampa. El lobo se apartó pero no huyó, observando atentamente cada movimiento de la humana. Liberar a la loba no fue fácil. El mecanismo de resorte de la trampa estaba diseñado para un animal grande y era imposible abrirlo con las manos desnudas. Carmela usó el hacha como palanca y una rama gruesa como cuña. Después de 10 minutos de un trabajo agonizante, las mandíbulas de la trampa finalmente se separaron. La loba se levantó lentamente, su pata herida no respondía, pero afortunadamente el hueso estaba intacto. Cojeando se dirigió hacia el bosque donde el macho la esperaba. En el borde del claro, ambos animales se detuvieron y se giraron. En su mirada no había gratitud ni hostilidad, solo la tranquila dignidad de criaturas salvajes que habían grabado ese momento en su memoria. Pasaron casi 2 años. La vida en el pueblo transcurría con normalidad, y Carmela casi había olvidado aquel incidente en el bosque.
La primavera llegó tarde, la nieve duró hasta finales de abril, y cuando finalmente llegó el calor, la cazadora decidió ir a cazar urogallos. Había mucha caza en el bosque y podía esperar una buena captura. Absorta en perseguir a las aves, la anciana no se dio cuenta de que se había adentrado en una parte desconocida del bosque. Los árboles crecían más densos aquí, y la maleza era tan espesa que la luz del sol apenas se filtraba a través del dosel verde. Carmela se detuvo, sacó su brújula e intentó orientarse hacia su casa. Fue en ese momento cuando escuchó el característico crujido de ramas rompiéndose. El sonido era demasiado fuerte para un urogallo o incluso un gallo lira. La mujer se giró con cautela y vio a unos 50 metros de ella un enorme oso pardo. El animal no estaba de buen humor, tal vez había sido molestado durante su siesta diurna. El oso la vio y se movió lentamente hacia ella. Carmela tenía su rifle, pero los cartuchos eran solo perdigones pequeños para pájaros, completamente inútiles contra un oponente así. Huir de un oso es inútil, el plantígrado puede alcanzar fácilmente a cualquier persona. Solo le quedaba esperar. Y entonces ocurrió el milagro. De entre los árboles, un enorme lobo gris salió disparado, seguido por otros 4 más pequeños, obviamente cachorros ya crecidos. La manada se abalanzó sin miedo sobre el oso. El plantígrado, claramente sorprendido por el ataque, se detuvo y luego retrocedió. Era más fuerte que cualquiera de los lobos, pero no tenía ninguna posibilidad contra toda una manada, y el animal lo entendió. El oso se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Los lobos no lo persiguieron, su tarea estaba cumplida. El líder de la manada se giró y miró a la mujer. En esa mirada, Carmela reconoció al mismo lobo del claro. A su lado estaba la loba, la misma que había liberado de la trampa. Ahora caminaba sin cojear, la pata había sanado. El encuentro duró solo unos segundos. Los lobos desaparecieron silenciosamente en el bosque, dejando a la cazadora atónita, a solas con la realización de lo que había sucedido. Se acordaron. 2 años después, los animales salvajes recordaban un acto de bondad humana y se lo habían devuelto. Esta historia se convirtió en una verdadera leyenda en los pueblos de los alrededores. Los biólogos explican el comportamiento de los lobos por su alta inteligencia y su capacidad para la memoria a largo plazo. Los lobos pueden recordar a personas individuales y sus acciones. Pero, ¿cómo llegaron allí en el momento exacto? Eso sigue siendo un misterio. Quizás realmente habían estado observando a su salvadora de vez en cuando, desde lejos, listos para acudir en su ayuda en caso de peligro. Así, un simple acto humano, dictado por la compasión, regresó a su autora con intereses, demostrando que la bondad puede trascender las fronteras entre especies y crear hilos invisibles de comprensión, incluso en el duro mundo de la naturaleza salvaje. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue una coincidencia o que realmente la estaban vigilando?